Cuando la princesa Ana y Catherine se situaron frente a las cámaras, casi nadie imaginó lo que estaba a punto de suceder. Lo que siguió fue un instante tan crudo y devastador que dejó al palacio paralizado. Ambas mujeres, conocidas por su fortaleza y autocontrol, se quebraron en público al hablar de una figura real casi nunca mencionada, el príncipe Luis. ¿Qué fue lo que provocó ese colapso emocional? Antes de profundizar en lo que esto implica realmente para la familia real, conviene entender cómo se desarrolló todo. El acto había comenzado como un compromiso benéfico a puerta cerrada pensado para pasar prácticamente desapercibido. La oficina de prensa real no había emitido ningún anuncio oficial y no se encontraban allí las grandes cadenas de televisión, solo un pequeño equipo documental autorizado que seguía el trabajo filantrópico de Ana. La presencia de Catherine ni siquiera estaba confirmada hasta el último momento. Sin embargo, según testigos internos, el ambiente cambió de forma inmediata en cuanto el nombre del príncipe Louis apareció en la conversación. Ana, famosa por su temple y franqueza, se quedó inmóvil en mitad de una frase. Catherine intentó tomar un sorbo de agua pero fue incapaz de levantar el vaso. El silencio se volvió denso, casi insoportable, como si nadie supiera cómo reaccionar. Entonces ocurrió lo impensable. Ana bajó la cabeza visiblemente afectada mientras su cuerpo temblaba levemente. Catherine, con los ojos llenos de lágrimas, logró pronunciar unas palabras entrecortadas: "Hay tantas cosas que ellos no saben". En cuestión de segundos, los asistentes reales intervinieron para cortar la transmisión. Algunos intentaron bloquear las cámaras, otros hablaban apresuradamente por los auriculares, pero ya era inútil. Esos 6 segundos de emoción sin control habían quedado grabados y, lo que es más importante, habían sido presenciados. Ambas mujeres fueron retiradas del escenario, dejando a los presentes conmocionados, preguntándose si acababan de ver algo auténtico en un mundo gobernado por el protocolo. De regreso al palacio, el clima se volvió caótico. En menos de una hora se convocó una reunión de crisis y se activaron los protocolos de control de daños. Sin embargo, la verdadera historia no estaba en lo que se difundió, sino en lo que ya se publicó. Diversos informes indican que existía un comunicado conjunto previamente aprobado por Ana y Catherine, preparado días antes para abordar los rumores sobre la prolongada ausencia del príncipe Louis de la vida pública. Ese texto, sin embargo, nunca fue divulgado. Fuentes internas aseguran que el propio rey Carlos intervino ordenando a la oficina de prensa que detuviera todo y pospusiera cualquier declaración. No se ofreció una explicación oficial y la única respuesta pública fue un comunicado ambiguo que describía el evento como profundamente personal y cargado de emoción. Lejos de calmar los ánimos, ese lenguaje impreciso avivó aún más la especulación. En pocas horas el video se filtró y se volvió tendencia en redes sociales bajo el hashtag #truth. Lo que realmente inquietó a muchos no fue solo el quiebre emocional, sino el intento evidente de la maquinaria real por borrar el momento. Dentro del palacio se hablaba en susurros de silencios calculados y conversaciones llenas de lágrimas tras puertas doradas. No hubo desmentidos ni aclaraciones, solo mutismo. Y en el universo real el silencio siempre dice más de lo que parece. A partir de allí comenzó una oleada de revelaciones y confesiones discretas para las que nadie en la Casa Real estaba verdaderamente preparado. Detrás de la majestuosidad de Kensington Palace existe un espacio de silencios y secretos, relatos cuidadosamente protegidos de la mirada pública. Durante años los murmullos sobre la situación del príncipe Luis fueron minimizados o descartados como simples rumores. Hasta ahora, la pregunta que comienza a imponerse es qué han estado ocultando realmente Ana y Catherine todo este tiempo. Mientras el mundo se distraía con apariciones oficiales, ceremonias y la coreografía habitual del departamento de prensa del palacio, algo mucho más íntimo y delicado se desarrollaba en silencio entre los muros de Kensington. El príncipe Louis, aquel niño vivaz y travieso que aparecía fugazmente en actos públicos, fue desvaneciéndose poco a poco del escenario. Al principio su ausencia parecía anecdótica. Con el paso del tiempo se volvió imposible de ignorar. Meses enteros sin una sola imagen, ni paseos familiares, ni fotografías escolares, ni siquiera una silueta tras una cortina. Era como si el hillo menor de los Wales hubiera sido borrado de la conciencia colectiva. Dentro del entorno real comenzaron a circular hipótesis. Algunos hablaban de problemas de salud, otros de una sobreprotección extrema. Sin embargo, bajo ese murmullo constante se gestaba una realidad mucho más inquietante. Personal cercano a la familia empezó a notar cambios sutiles pero persistentes.
Luis ya no se expresaba con la misma soltura ni reía por los pasillos como antes. Se dice que docentes manifestaron preocupación por su comportamiento retraído y uno de ellos llegó a comentar que su mirada parecía demasiado cansada para un niño de su edad. Esas observaciones no fueron bien recibidas. Se registraron y acto seguido se archivaron en silencio. Asesores médicos fueron consultados bajo estrictos acuerdos de confidencialidad. Cualquier conclusión quedó encerrada en informes celados inaccesibles incluso para altos funcionarios del palacio. Catherine, siempre ferozmente protectora con sus hijos, comenzó a aislarse. Redujo contactos externos, rechazó entrevistas y canceló compromisos oficiales. Al principio se habló de una decisión orientada a priorizar la vida familiar, pero pronto se hizo evidente que se estaba resguardando algo más frágil. Según fuentes cercanas, Catherine no aceptó las primeras recomendaciones de especialistas designados por el palacio y optó por buscar expertos externos bajo identidades falsas, operando con extrema discreción para evitar filtraciones. Incluso sus amistades más cercanas percibieron el cambio, la veían agotada, emocionalmente tensa y a la defensiva. Fue entonces cuando intervino la princesa Ana. Conocida por su carácter directo y su agudo instinto, comenzó a realizar visitas inesperadas a Kensington. Lo que presenció, según se comenta, la dejó profundamente impactada. El vínculo entre madre e hijo seguía siendo fuerte, pero estaba marcado por la angustia y una sensación compartida de impotencia. Se dice que Ana pasó largas horas con Catherine en los jardines, hablando en voz baja, revisando notas manuscritas y documentos. Poco a poco entre ambas se fue formando un entendimiento tácito, algo que algunos han descrito como un pacto silencioso. Los detalles de ese acuerdo nunca se han hecho públicos, pero sus efectos parecen sentirse en cada rincón del entorno real. Hay quienes aseguran que Ana aconsejó mantener a Louis alejado de los actos oficiales por tiempo indefinido. Otros creen que el pacto incluía una promesa de enfrentar directamente a la institución si la situación del niño era utilizada o malinterpretada. Incluso circula la versión de que Ana habría insinuado renunciar a sus propias responsabilidades si se le exigía guardar silencio absoluto. Mientras tanto, los médicos se han mantenido firmes en su mutismo. No existe un solo comunicado oficial sobre la condición de Louis. Las solicitudes de información reciben respuestas frías o ninguna respuesta en absoluto. Sea lo que se protege dentro de Kensington parece tener la fuerza suficiente para imponerse incluso sobre los protocolos más rígidos de la monarquía. Y a medida que el desgaste emocional aumenta, las preguntas ya no se susurran, se formulan en voz alta. El peso del silencio comenzó a ser insoportable para las mujeres implicadas. No se trataba solo de instinto maternal, sino de una urgencia nacida de la desesperación. En una llamada nocturna cargada de nervios y advertencias, la princesa Ana se dirigió a su hermano el rey Carlos con una frase que resonó como una alarma: lo estamos perdiendo. Que la llevó a romper las normas no escritas y hablar con tanta urgencia. Durante décadas Ana había sido vista como un pilar inquebrantable de la monarquía, serena y distante. Pero aquella noche tras las paredes de Clarence House no hubo compostura ni cálculo. Solo preocupación genuina y un miedo imposible de ocultar. Tras semanas de silencios tensos y conversaciones en voz baja con Catherine a puertas cerradas, algo se quebró en el interior de Ana. Ya no era capaz de sostener el peso de callar. En contra de cada norma de discreción inculcada desde su infancia, tomó una decisión impropia de su carácter. Llamó a Carlos sin previo aviso, sin agenda y sin intermediarios. Cuando luego el rey se encontraba aún en sus aposentos privados, sorprendido por aquella irrupción inesperada. La reunión se prolongó más de una hora, sin asesores, sin ayudantes, sin secretarios de prensa. Solo dos hermanos unidos por la sangre pero separados por el deber. Lo que añadió en aquella habitación nunca se registró oficialmente, pero quienes vieron al rey después aseguran que su rostro quedó marcado por una inquietud difícil de ocultar. Según una fuente cercana, Ana abrió la conversación con una frase tan directa como inquietante: se nos está escapando y nadie quiere verlo. No habló en abstracto ni recurrió a suposiciones. Enumeró hechos concretos: el retraimiento del niño, los cambios emocionales, los signos de desconexión que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Expresó su temor de que el príncipe Luis, pese a estar rodeado por los mejores recursos de la monarquía, estuviera siendo abandonado desde dentro. Y dejó claro que la responsabilidad no recaía únicamente en el personal o en los especialistas, sino en la propia institución que Carlos representaba. Sin embargo, la reacción del rey no fue la que él esperaba.
Escuchó con atención sí, pero su preocupación giró una y otra vez hacia la imagen pública, hacia cómo todo aquello podría afectar la percepción del público sobre la familia de los Wiles. Mencionó el riesgo de filtraciones, la intrusión de la prensa y las interpretaciones erróneas. Para Ana aquello sonaba a repetir viejos errores, priorizar la imagen antes que la intervención. Con firmeza le recordó que el silencio de la monarquía ya había tenido consecuencias devastadoras en el pasado y que no podían permitir que se repitiera. Prometimos que no volvería a suceder, habría dicho con los ojos humedecidos. Entonces legó la advertencia no nacida de la ira sino de una determinación inquebrantable. Ana, que nunca había buscado protagonismo ni jugado con los medios, le dejó claro que si el palacio seguía postergando decisiones ella hablaría. No como princesa ni como figura institucional, sino como tía que se negaba a permanecer inmóvil mientras un niño sufría tras cortinas de terciopelo. Insinuó que podría hacerlo a través de su labor benéfica de declaraciones públicas o incluso mediante revelaciones fuera de registro. No fue una súplica, fue un compromiso. Carlos no respondió de inmediato. El silencio se alargó demasiado. Para Ana esa pausa fue la confirmación de sus temores. Cuando abandonó Clarence House con pasos pesados y lentos, comprendió que la lucha apenas comenzaba. Antes de que el rey pudiera reaccionar, una nueva sacudida interna emergió, esta vez desde el círculo más cercano a Catherine. Siempre contenida, siempre serena, hubo un momento en que ya no pudo sostener la compostura. En un instante de agotamiento y vulnerabilidad confesó algo a una antigua asistente, una revelación que alteró por completo el relato. Ya no sé cómo Legara él admitió. Catherine, imagen de elegancia, estabilidad y fortaleza materna, se había convertido en uno de los pilares de la monarquía moderna, pero detrás de esa fachada libraba una batalla silenciosa que casi nadie conocía. Durante meses había intentado conciliar una realidad que chocaba frontalmente con la narrativa oficial: una familia perfecta, un hogar perfecto, una sucesión impecable, mientras su hijo menor, antes fuente de alegría constante, se alejaba cada día un poco más. Fue en una de esas noches sin dormir, tras otra jornada especialmente difícil con Louis, cuando Catherine permitió que la máscara cayera. Invitó a pasear por los jardines del palacio a una ex asistente ya fuera de servicio pero aún leal. La conversación comenzó con cortesías y banalidades, pero a medida que avanzaban y el silencio se hacía más denso, Catherine pronunció en voz baja las palabras que la consumían: no sé cómo llegar a él. La asistente quedó sin palabras. Catherine continuó describiendo: escaleras vacías, estallidos repentinos de mutismo, la confusión reflejada en los ojos de su hijo. Confesó haber probado de todo: cambiar rutinas, eliminar presiones, consultar médicos privados fuera del circuito recomendado por el palacio. Nada daba resultado. Y lo más angustiante era la sensación de que la propia institución empeoraba la situación. Habló de una presión sutil por parte de asesores para minimizar las señales de alarma, de informes médicos pulidos que no coincidían con lo que ella veía a diario, de sentirse manipulada hasta dudar de su propio juicio, convencida de que solo era una etapa. Empezó a preguntarse si el comportamiento de Louis estaba siendo malinterpretado o, peor aún, ignorado deliberadamente para preservar una imagen conveniente. El miedo ya no era solo por su hijo, sino por ella misma, empullada lentamente. Al silencio bajó la apariencia de tranquilidad. Y entonces legó la confesión más dolorosa de todas: había ocurrido un incidente en la escuela, un colapso que marcó un punto de no retorno. Según se informó, Louis se había encerrado en un cuarto de almacenamiento durante el recreo, negándose a hablar durante horas. Cuando finalmente lo encontraron, tenía las manos temblorosas y no reconocía a su maestra. El colegio avisó de inmediato al palacio, pero el episodio fue borrado con rapidez y reformulado como un simple momento de cansancio. Al personal se le ordenó no mencionar lo ocurrido. William confesó: Catherine quiso creer que se trataba de una reacción exagerada y se aferró a la idea de normalidad. Ella, en cambio, supo desde el primer instante que no lo era. Aquella misma noche, sin que Catherine lo supiera, la ex asistente dejó constancia escrita de la conversación, no por traición sino como medida de protección por si algún día se intentaba silenciarla. En la nota se leía que aquella confesión sería el detonante de una cadena de acontecimientos capaz de desgarrar la fachada cuidadosamente construida del palacio. Bastaron apenas 6 segundos. Un solo fragmento fue suficiente para desmoronar el relato oficial. Un vídeo grabado por un empleado del palacio durante un encuentro familiar a puerta cerrada captó una escena tan inquietante que los responsables intentaron eliminarla para siempre. No lo lograron.
El material apareció de pronto en una cuenta anónima y en cuestión de horas se extendió por todas las plataformas. La calidad era baja, pero eso no importó. El contenido hablaba por sí solo. Luis, de pie en el borde de una pequeña reunión, parecía sobrepasado, con las manos agitadas y la mirada perdida. El murmullo de fondo no alcanzaba a ocultar la tensión. Se escuchaba la voz firme y contenida de un hombre inconfundiblemente William, diciendo que aquello no estaba ayudando a Catherine. A continuación, la voz de ella, más suave y quebrada, respondía que el niño necesitaba tiempo y preguntaba por qué nadie podía entenderlo. La cámara se movió bruscamente. Alguien había notado la grabación. El clip se cortó allí, pero ya era demasiado tarde. En cuestión de horas, el palacio activó su maquinaria defensiva. Un portavoz afirmó que el video había sido manipulado, que estaba fuera de contexto y que formaba parte de una campaña de desinformación en línea. Esa reacción, lejos de contener la crisis, la agravó. Medios de investigación consiguieron el archivo original y lo enviaron a equipos forenses independientes. La conclusión fue inmediata: el video era auténtico, sin editar y fechado exactamente el día del supuesto evento privado en Windsor. El palacio no solo había sido sorprendido, había quedado expuesto. Lo que siguió fue un incendio digital imposible de contener. La etiqueta "¿Dónde está Luis?" se convirtió en tendencia en más de 20 países. Las redes se inundaron de mensajes, algunos solidarios, otros indignados y muchos simplemente devastados. La gente exigía claridad. Las preguntas se transformaron en reproches. ¿Desde cuándo ocurría esto? Porque nadie había sido honesto, y lo más inquietante, ¿qué más se estaba ocultando tras los muros del palacio? El caos se apoderó de cada departamento. Las oficinas de prensa discutían con los secretarios privados. Seguridad inició auditorías internas para rastrear la filtración. Pero no solo el público reclamaba respuestas. Las tensiones estalaron dentro de la propia familia. William, según se dice, se negó a hackear comentarios. Charles, furioso, ordenó un bloqueo total de información. En medio del ruido, dos figuras clave desaparecieron por completo del foco público. Annie y Catherine, habituales en actos benéficos y compromisos cuidadosamente programados, guardaron un silencio absoluto. No hubo apariciones ni comunicados, ni siquiera filtraciones discretas. Durante días el mutismo se hizo más profundo y la presión no cedió. Aumentó. Las conjeturas se volvieron sombrías. Algunos afirmaban que Catherine había sido obligada a calar. Otros temían que Luis hubiera sido retirado de los terrenos reales. Cada minuto sin respuesta erosionaba aún más la credibilidad del palacio. La estrategia habitual de dejar que la tormenta pasara ya no funcionaba. El mundo observaba, y esta vez no se trataba de un escándalo más, sino de un niño. Y cuando parecía imposible que la situación se desbordara aún más, surgió un aliado inesperado. El príncipe Harry, tantas veces señalado como rebelde, exiliado o ajeno, irrumpió de pronto con una declaración sobre Louis que no fue un acto de desafío, sino algo profundamente personal. Sus palabras enviaron una onda expansiva directa al corazón de la monarquía. Todo comenzó con una publicación enigmática en su cuenta privada de Instagram, una cuenta casi olvidada con escasa actividad y pocos seguidores. Sin embargo, en cuestión de minutos el mundo entero estaba pendiente de ella. Una sola frase apareció en letras blancas, duras y nítidas, sobre un fondo negro absoluto: siempre es al más pequeño al que olvidan. No había nombres, no había explicaciones, ningún contexto adicional. Sin embargo, todos comprendieron de inmediato a quién se refería. El momento elegido no fue casual. Apenas unos días después de que se filtraran las impactantes imágenes de Luis, y mientras el silencio de Catherine y Anne se volvía ensordecedor, Harry decidió hablar. Y no fue un ataque, sino una advertencia. Meghan, llamativamente ausente de toda reacción pública, no hizo comentario alguno, y ese mutismo no hizo más que reforzar el peso de las palabras de Harry. Aquello no fue una maniobra mediática de los Sussex. Fue Harry, sin filtros ni barniz de relaciones públicas, tendiendo la mano hacia una familia de la que había intentado alejarse durante años, no para señalar culpables, sino para proteger. Y eso fue lo que estremeció a la opinión pública. En menos de 24 horas el portavoz de los Sussex difundió un comunicado breve, directo y demoledor. En él se afirmaba que Harry sabía lo que significaba crecer sintiéndose invisible, no escuchado y malinterpretado, que reconocía lo que estaba ocurriendo y entendía el dolor de vivir rodeado de personas más preocupadas por la imagen que por el individuo. Hablaba ahora no como príncipe, sino como hermano, tío y padre. Ningún niño debería sentirse invisible.
Fue la primera vez que el nombre de Louis se mencionó públicamente desde fuera del núcleo real inmediato desde que comenzó el silencio. Y no quedó allí. Harry dejó caer referencias sutiles pero punzantes, a ciclos que se repiten y a una gerencia de ceguera emocional. El mensaje implícito era claro, no se trataba solo de Louis sino de lo que la institución no había aprendido tras Diana y tras el propio Harry. La reacción fue inmediata. El apoyo que ya se inclinaba hacia Catherine y Anne se volcó aún más hacia Louis. Etiquetas como protejan a Louis y él también importa se propagaron con fuerza en las redes. Figuras públicas compartieron el mensaje de Harry y antiguos empleados del palacio antes silenciados comenzaron a hablar de forma extraoficial. La narrativa que durante años había presentado a Harry como un traidor empezó a resquebrajarse dando paso a una idea mucho más incómoda. Quizá tenía razón. En Buckingham Palace el impacto fue devastador. Los asesores corrieron para diseñar una estrategia de contención pero el daño ya estaba hecho. La confianza pública se había fracturado. En un movimiento de último momento el rey Carlos y la reina Camila cancelaron un acto cultural de alto perfil previsto para esa misma semana, un evento preparado durante meses. No se ofreció explicación ni nueva fecha. Fuentes internas aseguran que la decisión partió directamente del rey, visiblemente afectado por la reacción internacional y por la creciente percepción de que la monarquía estaba falando a los suyos. Y aún así aquello solo fue el comienzo. La revelación más perturbadora estaba todavía por salir a la luz y no procedía de ningún miembro de la realeza sino de alguien externo que custodiaba secretos incómodos. En una calle de seguridad permanecía oculto el diario manuscrito de una niñera real. En sus páginas había anotaciones, temores y cartas llamas enviadas. Lo que contenía dibujaba un retrato inquietante del mundo interior de Louis. Nunca estuvo destinado a hackerse público. El cuaderno guardado en un cajón cerrado con llave acompañó a la niñera durante los 2 años más difíciles de su servicio. Fue asignada a Louis en lo que el palacio describía como una etapa de transición, aunque él lo vivió como algo mucho más alarmante. A través de entradas fechadas con cuidado y cartas inacabadas, el diario desnudaba una realidad muy distante de la perfección que mostraban las fotografías oficiales. Una expresión aparecía una y otra vez en sus escritos: la habitación roja. Al principio parecía una fantasía infantil, pero con el paso de los meses el tono se volvió más inquietante. Louis evitaba el pasillo que conducía a ese lugar, palidecía al oírlo nombrar y en al menos 3 ocasiones despertó gritando: «No me manden de vuelta, Ali». El palacio nunca reconoció oficialmente la existencia de tal habitación. Sin embargo, empleados conocedores de la residencia confirmaron que el espacio había existido utilizado antaño como estudio privado y hoy casi nunca abierto. Aún más inquietantes eran las descripciones de aislamiento. Louis pasaba largos periodos solo con interacciones mínimas mientras su mundo se hacía cada vez más pequeño. El diario describía largos periodos de mutismo, un silencio espeso y antinatural para un niño, acompañado de un retraimiento que parecía intensificarse día tras día. La niñera, formada para respetar el protocolo, aún así intentó expresar sus preocupaciones de forma discreta y respetuosa. Solicitó en 2 ocasiones ser reasignada alegando el desgaste emocional que estaba viviendo. Ambas peticiones fueron rechazadas. Entre los documentos alados apareció una carta que escribió pero nunca envió, dirigida directamente a Catherine con un título contundente: «Se está aislando». En esas líneas le rogaba a la duquesa que interviniera con mayor firmeza. «No llora, no grita, simplemente se encierra en sí mismo», escribió. «Temo que lo estamos viendo desaparecer ante nuestros ojos». Aquella carta llamas salió del cuaderno. Permaneció doblada entre sus páginas, quizá demasiado peligrosa para entregarla y demasiado dolorosa para destruirla. Lo que hasta entonces habían sido rumores apagados y titulares fugaces adquirió de pronto una forma concreta e imposible de ignorar. Ya no se trataba de especulación mediática sino del testimonio de alguien que había estado dentro del palacio, en las mismas habitaciones, observando cómo todo ocurría sin poder detenerlo. Sus palabras dibujaban un patrón inquietante de silencio, ocultamiento y desesperación. No eran exageradas ni teatrales. Eran directas y crudas, y precisamente por eso resultaban aún más perturbadoras. Sin embargo, una pregunta flotaba por encima de todo: ¿qué era realmente la habitación roja? El diario la insinuaba pero nunca la explicaba. Ese enigma se convirtió en el centro de una auténtica tormenta. Investigadores, aficionados, periodistas e incluso antiguos asistentes del palacio comenzaron a opinar.
Algunos aseguraban que era una metáfora. Otros sostenían que escondía algo mucho más grave, algo que nunca debió salir a la luz. Con la presión pública en aumento y sin más secretos que ocultar, el palacio se vio obligado a tomar una decisión que cambiaría el relato para siempre. Sin protocolos, sin comunicados oficiales, solo emoción pura. En una transmisión de emergencia difundida por los canales reales, la princesa Anne y Catherine aparecieron sentadas juntas y por fin rompieron el silencio. Lo que revelaron dejó a todo un país sin palabras. La imagen era inédita. No había salones majestuosos ni símbolos oficiales, solo dos mujeres sentadas en un sofá sencillo con el peso del momento reflejado en sus rostros. No hubo introducción ensayada ni escudos detrás. Lo que siguió no fue un discurso sino un acto de verdad. Anne habló primero con una voz firme que cargaba décadas de convicción contenida. Esto no trata de títulos, comenzó. Trata de un niño. Mi sobrino, su hijo, dijo lanzando una breve mirada a Catherine que luchaba por contener las lágrimas. Anne no pidió permiso ni se refugió en vaguedades. Nombró la realidad, desmontó la ficción y admitió lo que la institución llevaba meses negando. Algo había fallado profundamente y se había permitido que continuara sin freno. Luego Catherine tomó aire y habló. Sus palabras suaves pero demoledoras cayeron como un trueno. Reveló que el príncipe Luis había sido diagnosticado con una condición que requería un apoyo emocional intensivo, una situación que intentaron comprender en privado pero frente a la cual encontraron resistencia en todos los niveles. Explicó que se ignoraron recomendaciones profesionales, se enteraron advertencias internas y lo más doloroso, se minimizaron sus propias súplicas. Me dijeron que estaba exagerando, confesó con la voz quebrada. Me pidieron sonreír ante las cámaras mientras detrás de ellas nos estábamos desmoronando. No hubo intento alguno de maquillar la historia. La franqueza de Catherine dejó al descubierto el silencio estructural, la falta de intervención a tiempo y el alto precio emocional de proteger una imagen impecable. No pidió compasión, pidió conciencia. No esperen, dijo mirando a las familias que observaban. Si su hijo está sufriendo, hablen. Hablen hasta que alguien escuche. Anne asintió en silencio a su lado. Era un frente unido no construido por estrategia sino por dolor compartido. Y en ese instante la monarquía se resquebrajó no por debilidad sino por verdad. La reacción fue inmediata. Las redes sociales, los programas de debate y los titulares internacionales cambiaron su tono. La indignación especulativa dio paso a una ola de empatía colectiva que nadie había anticipado. La reacción no tardó en llegar. Personas de todo el mundo comenzaron a compartir sus propias vivencias. Figuras públicas, especialistas en pediatría y hasta líderes internacionales elogiaron la valentía que había supuesto dar ese paso al frente. Sin embargo, no todos se conmovieron. Mientras la transmisión seguía su curso, el rey Carlos permanecía ausente. Más tarde, fuentes del palacio confirmaron que observaba desde Sandringham, pero no apareció ante las cámaras, no emitió comunicado alguno ni ofreció palabras de consuelo. Ese silencio resonó con más fuerza que cualquier decreto real. Y tras los muros ese mutismo provocó una furia distinta no solo entre la opinión pública sino también dentro de su propia familia. Cuando parecía que el momento podía abrir la puerta a la sanación, una última decisión real volvió a encender el incendio. En lugar de un gesto conciliador, Carlos firmó una orden definitiva que sorprendió incluso a sus asesores más cercanos. Fue una acción rápida, fría y sin marcha atrás, cuyas consecuencias, según muchos, empujaron a Catherine y William al límite dentro del palacio. Tras el mensaje cargado de emoción que había conmovido al país, se esperaba un símbolo de unidad, una señal de acercamiento, quizá una declaración suavizada o una reunión privada para recomponer la familia fracturada. Nada de eso ocurrió. En menos de 72 horas la orden oficial fue redactada y distribuida por los canales internos del palacio. El príncipe Luis quedaba apartado de cualquier futura actividad oficial. El motivo expuesto fue breve y clínico: su protección. Para el exterior sonó a una medida preventiva. Para quienes conocían los entresillos de la corte, el significado era inequívoco. Aquello no era cuidado, era apartamiento, una exclusión silenciosa disfrazada de preocupación. La decisión no se tomó de la mano de Catherine ni de William, sino tras consultas con altos funcionarios obsesionados con la imagen pública más que con la reparación emocional. Se trataba de control, no de bienestar. Cuando Catherine fue informada, quienes estuvieron presentes aseguran que no pronunció palabra. Asintió una sola vez y abandonó la estancia.
Poco después un miembro del personal la encontró sola en el jardín oeste secándose las lágrimas. No eran lágrimas de sorpresa sino de traición. No solo por parte de la institución sino de su propia familia. William, que había estado presente durante la conversación, no se opuso a la orden. Para Catherine ese silencio resultó más hiriente que cualquier norma protocolaria. La distancia entre ambos se abrió de inmediato. William, atrapado entre su rol de padre y la responsabilidad que algún día heredara, quedó paralizado bajo el peso de la corona. Quienes le rodean dicen que creyó que Calar preservaría la estabilidad de la monarquía. Pero ese silencio le costó la confianza de Catherine. Ella se había expuesto ante el mundo vulnerable y honesta, y ahora el hombre que antes caminaba a su lado había elegido la prudencia antes que el valor. La princesa Anne una vez más se negó a guardar silencio. Según los rumores internos, irrumpió en el despacho privado de Carlos exigiendo explicaciones. No las obtuvo. En su lugar, un asistente le repitió una frase ensayada: el rey considera que es lo mejor para todos. La respuesta de Anne fue breve y demoledora. Y que Rey de Luis, antes de marcharse, dejó clara su postura. Si la monarquía no era capaz de proteger a los más vulnerables, entonces no merecía su lealtad ni su servicio. La reacción pública fue inmediata y profundamente dividida. Una parte interpretó la medida como un acto doloroso pero necesario para resguardar a un niño expuesto a una presión insoportable. La otra la vio por lo que parecía un abandono. La misma institución que en su día falló al manejar el sufrimiento de Diana ahora daba la espalda al niño que más apoyo necesitaba. Así la familia real quedó rota, no en la sombra sino a plena luz del día. El daño no fue solo interno, fue generacional. Y mientras se acumulaban las preguntas sobre el futuro de Louis, de Catherine y del propio destino de la monarquía, una certeza se volvió imposible de negar. La herida ya estaba abierta, ya estaba abierta, ya estaba abierta, ya estaba abierta.